y vamos a permitir el ingreso de ayuda humanitaria, pero no a través de los mecanismos establecidos por las Naciones Unidas, a los cuales Israel considera que son mecanismos en donde la ayuda humanitaria se manipula por Hamas o que le sirve a Hamas para mantener su control sobre la población palestina. Claro, ahí hay que aclarar una cosa que me parece importante aclararla, por lo menos de mi parte. Eso significa que hubo un momento de bloqueo total. איתכם לא מדבר, אנטי-ציונים, תומכי טרור, אחים, לוחמים! שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור. שנת הריבונות ביהודה ושומרון. Esto es Ben Ashugot, un podcast para leer entre líneas. El 7 de octubre, Hamas no solo lanzó un ataque brutal contra Israel, sino que también dispuso la forma en la cual se pelearía la guerra. Hamas hizo del sufrimiento palestino su estrategia desde el principio de la guerra y también desde antes. Utiliza el sufrimiento palestino como una herramienta para presionar a Israel a través de la comunidad internacional. Por otro lado, Israel se enfrenta al desafío de poder responder militarmente mientras trata de mantener los estándares del derecho internacional sin caer, sin entregarse a aquellas pulsiones de venganza. Mientras grabamos este capítulo, 28 de julio de 2025, aún hay 50 secuestrados israelíes, al menos 20 que estarían con vida en Gaza, pero los titulares hoy no hablan de los secuestrados, sino de la hambruna en Gaza. Y de eso es lo que estaremos hablando hoy. En este episodio nos meteremos en esa zona gris, analizando qué información realmente podemos creer sobre lo que ocurre en Gaza y qué sucede cuando una operación militar se convierte en un caos en medio de civiles desesperados. ¿Hasta qué punto Israel logra mantener su posición legal? ¿Y qué pasa cuando el resultado de la guerra es trágico? Hola Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mati? Preocupado, la verdad que es un capítulo que tenemos por delante que nos toca muy de cerca, nos duele, estamos hablando de una realidad muy pero muy difícil, que ojalá la podamos abordar con la sensibilidad y el respeto y la honestidad que esto se merece. No sé cómo lo ves vos. Creo que el tema de la situación humanitaria de Gaza, un tema, creo que se da una situación doble, ¿no? Y particularmente nosotros, los judíos sionistas, que queremos siempre lo mejor para Israel. Por un lado, uno entiende que es algo que se utiliza como una especie de medio de campaña para tratar de establecer una narrativa por parte de Hamas. Por otro lado, me parece que también todos somos conscientes de las decisiones que se tomaron, de las consecuencias de esas decisiones, de la situación real que se está viviendo en Gaza, que están viviendo los gazatíes. Y creo que muchas veces, no digo por malas personas, por dolor, por lo complicado, creo que tratamos de mirar hacia otro lado y por la razón que sea, el mundo ya nos está empujando a decirnos, mirá, llega un punto en el cual no podés mirar para otro lado. Coincido con lo que vos estás diciendo, Johnny, y agrego que esta es una realidad que preferiríamos no contar, que preferiríamos que no sucediera, pero como vos bien decís, a quienes nos interesa el futuro de Israel y los que a la hora de armar este capítulo y debatimos mucho sobre qué incluir y qué no, y cómo tratar este tema, lo que queremos evitar es caer en una narrativa que fundamente o le dé lugar a la narrativa de Hamas, o le dé también, como se dice, de comer a los antisemitas, que van a tener siempre fundamentos para criticar a los judíos y a Israel. Pero dicho todo esto, y he hecho toda esta introducción contándoles también a la audiencia lo que nos pasa a nosotros a la hora de armar este capítulo, sí, como me parece importante empezar con dos conceptos legales que van a poder enmarcar, ¿no?, un poco este diálogo que vamos a tener, que es el ius ad bellum y ius in bello. El ius ad bellum se refiere a las condiciones bajo las cuales es lícito, es legal recurrir a la guerra. El 7 de octubre fue claramente
Jamás entró en territorio israelí, cometió masacres, todo lo que hemos hablado y ahondado en capítulos anteriores, pero el jus ad bellum, el jus in bello, se ocupa de la conducta de las partes en el conflicto, es decir, cómo la guerra es peleada. Entonces, mientras que uno es los motivos por los cuales salís a la guerra, que creo que acá, Johnny, en la comunidad internacional, toda apoya a Israel en el sentido de los objetivos de traer a los secuestrados a casa y destruir militarmente a Hamas. Las discusiones y mucho de lo que hablaremos acá en este capítulo es cómo se conduce la guerra, la forma de conducir esa guerra, ¿no? Sí, uno de los, y esto me parece que es el punto central, capaz, una de los componentes justamente del jus ad bellum, del derecho a la guerra, es el tema de la causa justa y la intención correcta. O sea, la intención correcta es este tema de que uno no puede perseguir una intención que no sea justamente la de aquella causa justa. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que las guerras no pueden ser por agresión, las guerras no pueden ser por motivos que no sean repeler aquella agresión que tuve en ese momento. Por lo tanto, la gran duda que el mundo está teniendo respecto de la legitimidad, que es una conversación que podemos tener otro día, pero la gran duda surge de si hoy hay una causa justa para esta guerra, y ahí entra toda esta historia de también la ayuda humanitaria en Gaza. Así es. A ver, cuando empezamos a hablar de la forma de conducir una guerra, y así empezamos nuestro capítulo, sabemos que jamás conduce una guerra en sus propios términos, en los términos de un grupo terrorista, yihadista, extremista, que utiliza el sufrimiento del pueblo palestino para forzar a Israel a terminar una guerra a través de la presión internacional. ¿Cómo funciona este mecanismo? Lo vemos hoy, ya llegaremos ahí, pero hoy Israel está en pausas humanitarias de 10 horas porque la presión internacional así lo indica. Israel no está recibiendo nada a cambio, no recibe ni prueba de vida de los secuestrados por estas pausas humanitarias. Entonces, jamás los incentivos de Hamas de flexibilizar sus posiciones en las negociaciones son mucho menores cuando la presión internacional a Israel aumenta, en el sentido de no hace falta que flexibilicemos porque el mundo va a frenar a Israel. A ver, sí, Israel en el medio tampoco quiere terminar la guerra, pero vamos a describir un poquito qué es lo que está pasando en Gaza. Que me parece que esta es una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer. Lo primero que aclarar es que es muy difícil creer en la información que sale de Gaza, y también es muy difícil entender qué es lo que está pasando en Gaza o obtener realmente información. Por un lado, jamás obviamente amenaza a los periodistas que tratan de informar. Hay periodistas que se fue comprobando durante el tiempo que eran miembros de Hamas. Por otro lado, no hay un periodismo confiable e independiente reportando desde Gaza. Esto porque, a ver, hay un argumento del gobierno que, hay que decirlo, está avalado por la Corte Suprema el gobierno de Israel. israelí. Claro, de Israel. Que justamente la postura de ellos, o el argumento por el cual ellos dicen no se puede permitir ahora el ingreso de prensa independiente a Gaza, es justamente porque es una zona de intenso combate y podría estar en riesgo la vida de los periodistas. Entonces, lo que termina sucediendo, creamos en esta historia o no que nos dice el gobierno de Israel y que convalida la Corte, lo que termina sucediendo es que nosotros tenemos fuentes de información que son partes interesadas. O escuchamos al ejército de Israel, o escuchamos lo que dicen los voceros de Hamas, y con eso cada uno se va contentando, lo cual genera una situación. Ahora, lo cierto, Mati, es que hay hambre en Gaza, ¿no? Así es. Y esto hay que decirlo. Eso es un hecho. Es un hecho. Y si no entendemos que hay hambre en Gaza, no vamos a entender muchas de las políticas que hoy mismo Israel está tomando. Tampoco vamos a entender la crítica internacional a Israel, o por qué la comunidad internacional le pide a Israel que aumente drásticamente la ayuda humanitaria en Gaza. Y esto hay que decirlo, es un hecho. Nos guste más, nos guste menos, nos duela el sufrimiento. Hay hambre en Gaza y esa situación genera sufrimiento. Y esto está sustentado en diversos informes de organismos internacionales. Muchos descreen de estos informes, pero también hay estudios sobre los precios de los alimentos básicos que han subido a valores exorbitantes en la Franja de Gaza. Un estudio
particularmente citado también por varios periodistas israelíes que son afines al gobierno también, Yanai Spitzer, profesor adjunto de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él tiene un estudio realizado sobre el aumento de los precios, y lo que determina el aumento a precios exorbitantes de la harina, del azúcar, de estos productos en la Franja de Gaza, es que hay escasez. Sí. A ver, hay algo con lo que Israel viene hace mucho tiempo explicando o peleando, que es el ciclo de la ayuda humanitaria. Lo que dice Israel, y esto lo dicen personas que, entre paréntesis, no son necesariamente allegados al gobierno, por ejemplo, Giora Island, lo que explican es que generalmente lo que termina sucediendo es, ingresa la ayuda humanitaria, jamás se roba aquella ayuda humanitaria, vende esa ayuda humanitaria que se robó, y con lo recaudado lo que hace es reclutar a nuevos militantes de Hamás. Esta es, digamos, la gran acusación que hace Israel de cómo funciona el ciclo. Nosotros sabemos que Hamás muchas veces se apropió de ayuda humanitaria. Hay que marcar acá que hace un par de días salió un artículo en el New York Times bastante interesante, en el cual ellos citan a 2 altos funcionarios del ejército que ellos dicen que Israel no tiene pruebas necesariamente de que esto sea así. Sin embargo, hay una supervivencia del grupo que nosotros la vemos a través de probablemente estos fondos, y no sé cómo se explica. Sí, y también videos donde se ve militantes o terroristas de Hamás con armas apropiándose de la ayuda humanitaria, Sí, mientras palestinos están necesitando de esa ayuda. exactamente. También hay que decir que desde el principio de la guerra, sectores muy grandes del gobierno coqueteaban con la idea del bloqueo total a la Franja de Gaza desde el principio. O sea, yo no sé ahí si el relato fue lo que vino antes de las discusiones políticas, o si las discusiones políticas vinieron a partir del relato. No digo relato en el mal sentido, digo relato en el sentido de que hay un artículo del New York Times que lo discute, sea realidad o no, pero desde comenzada la guerra hay funcionarios de ciertos sectores de esta coalición que vienen La extrema coqueteando. derecha en Israel, sí. La extrema derecha en Israel en particular, que es parte de la coalición, que viene coqueteando con esta historia del asedio. En ese sentido, el 18 de marzo, a ver, quiero decir algo rapidito antes. Israel el 21 de enero, creo que firma un acuerdo de alto al fuego con Hamás. En ese acuerdo de alto al fuego es un acuerdo parcial, como todos los que quiere firmar Israel, y se establecen 3 fases. Se realiza la primera fase, se liberan una cantidad de secuestrados, también de prisioneros palestinos, etcétera, etcétera. Y en el marco de las negociaciones para pasar entre la primera y la segunda fase, el 18 de marzo decide Israel violar por completo el alto al fuego y comenzar una nueva operación en la Franja de Gaza. Esa operación, llamada Carruajes de Gidón, incluía un bloqueo total de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Y así es como... Sí, sí. No, y digo, así es como llegamos a el 1 de mayo, donde se trata de arreglar esto a partir de la presión internacional, Mati. Así es. A ver, lo que vos estás diciendo es que del 18 de marzo hasta el principio de mayo no entró ayuda humanitaria a Gaza, algo que fue muy criticado por la comunidad internacional, principalmente la Unión Europea, pero también hemos visto a la administración estadounidense, por ahí no tan vocal como la Unión Europea, pero sí criticando. Y es ahí donde se crea este mecanismo en el cual Israel dice, bueno, yo entiendo que hay una crisis humanitaria o hay una situación trágica en la Franja de Gaza, y vamos a permitir el ingreso de ayuda humanitaria, pero no a través de los mecanismos establecidos por las Naciones Unidas, a los cuales Israel considera que son mecanismos en donde la ayuda humanitaria se manipula por Hamás, o que le sirve a Hamás para mantener su control sobre la población palestina. Claro, ahí hay que aclarar una cosa que me parece importante aclararla, por lo menos de mi parte. Eso significa que hubo un momento de bloqueo total. Y ese momento de bloqueo total viene después de una decisión deliberada del gobierno de bloquear por completo el ingreso de ayuda humanitaria, algo que, más allá de ser un crimen internacional, es un problema moral muy grande que nosotros aceptemos que estemos utilizando la ayuda humanitaria, porque, insisto, el asedio, con lo que muchos de la derecha radical, y no tan radical, porque gente del Likud también, coquetearon desde el principio de la guerra, el asedio es legítimo como medio de guerra siempre que no se utilice en contra de la población civil. La idea acá de utilizar... Claro, la idea acá de utilizar un bloqueo total sobre Gaza entre marzo y el 1 de mayo por lo menos,
ese es un pecado moral que es increíble que se haya permitido Israel. Eso fue lo que recibió, por lo cual Israel recibió tantas críticas. Y también fue una situación en donde la lógica de Israel, para entender la lógica de esa medida, era que a través de la presión se iban a flexibilizar las posiciones de Hamás. Lo cierto es que sucedió todo lo contrario, porque Hamás no flexibilizó las posiciones. Prueba de eso es que no se llegó a ningún acuerdo. Los secuestrados siguieron en cautiverio de Hamás. Hamás siguió en el gobierno hasta hoy el momento, jamás sigue existiendo en la Franja de Gaza, y la crítica internacional creció muchísimo. Entonces, la medida que tomó Israel en ese momento no funcionó. No funcionó. Ahora, lo que Israel dice es, bueno, vamos a crear un organismo que es la Gaza Humanitarian Foundation, que es una empresa estadounidense, que es un esfuerzo conjunto entre Israel y Estados Unidos para empezar a distribuir la ayuda humanitaria. Se crean 4 centros de distribución que reemplazan a los centros de la ONU. En este sentido, los centros de la JHF son menores, o sea, eran 4 centros y se dice que había alrededor de la Franja de Gaza casi 200 centros de distribución que tenía la ONU, pero la ONU dice nosotros no vamos a colaborar con esta empresa estadounidense. ¿Por qué? Porque está garantizada la ayuda humanitaria, pero protegida por soldados israelíes. Y la ONU dice, nosotros no podemos violar el principio de neutralidad, que si los soldados israelíes protegen esa ayuda humanitaria, entonces nosotros no podemos. Ahora, también hay que decirlo, la ONU muchas veces transfirió ayuda humanitaria que llegó a Hamás. Entonces, con un lado sí, con otro no. Entonces, acá empezamos a ver este doble estándar también en la ONU. Sí, yo no sé en base a qué la ONU no puede prestar ayuda humanitaria violando el principio de neutralidad. Con esto no estoy diciendo que lo que haya hecho Israel con Estados Unidos o con GHF era algo positivo, pero digo, aún si no fuera positivo y aún si violara el principio de neutralidad, yo no sé en base a qué las Naciones Unidas pueden decir nosotros no participamos cuando se viola el principio de neutralidad, y creo que si en base a algo lo pudieran decir, me parece que eso violaría todo tipo de propósito de las organizaciones internacionales para existir. Claro, porque a final de cuentas vos tenés gente que está necesitando ayuda humanitaria y vos decís, no, para no violar mis principios yo me quedo tranquilo. Sí, sí, sí. Ahora, y lo cierto es que estamos hablando de una situación humanitaria trágica. Trágica, y quiero marcar algo, porque hay algo que quiero corregir, pero no corregir, que son 4 centros de distribución de GHF, pero al principio iban a ser 3. Y los 3 iban a ser en el sur, en Rafa. Luego se agregó uno más. Yo no sé si esto es casualidad o no, porque unos meses después nosotros conocimos un plan que se había armado, que era el plan de las ciudades humanitarias en Rafa. O sea, también podría ser que la mala distribución de la ayuda humanitaria tenía como intención, o el bloqueo, tenía como intención expulsar a los gazatíes o hacia ciertos centros como eran las ciudades humanitarias o por fuera de Gaza. Sí, lo cierto es que este sistema de JHF, con todo lo que estamos contando y también con esta postura difícil de comprender por lo pronto de las Naciones Unidas, lo que generó es un montón de fricciones entre los palestinos que iban a buscar la ayuda humanitaria y soldados israelíes que protegían o garantizaban la seguridad de los despliegues humanitarios. En este sentido, se reportaron varios incidentes en los centros de distribución en donde hubieron fuego contra, disparado hacia el lugar donde los palestinos estaban yendo a buscar esta ayuda humanitaria. Y esto es una situación en donde Israel puso a soldados a proteger esta distribución de ayuda humanitaria, soldados que vienen combatiendo una guerra muy difícil, con un mindset, con una forma de pensar que cualquier persona que se acerca puede ser un potencial terrorista, y esto lo hemos visto. Sabemos que desde edificios donde se acercan población civil, en la Franja de Gaza, se ha disparado hacia soldados. Entonces, el soldado que una vez recibió un disparo desde un edificio donde supuestamente había personas civiles, probablemente si tiene que acercarse a ese edificio, no va a dudar en
protegerse primero a sí mismo. Y esto creo que es parte del fracaso en la estrategia, en la forma de organizar la distribución humanitaria, de poner soldados con este mindset a cuidar una situación tan delicada y tan difícil como la distribución de ayuda humanitaria. Completamente, justamente, como bien vos decías, esto no logró que jamás aceptara las propuestas, no logró que la población civil se rebele contra Hamás, diría todo lo contrario. De hecho, las pequeñas protestas que había hoy ya no las vemos, porque evidentemente Israel cayó en ese dilema. Ahora, acá hay que marcar algo. Cuando explota toda la crisis, digamos, por la cuestión de la ayuda humanitaria, esto es a partir de diferentes fotos que se empiezan a ver e imágenes que se empiezan a ver desde Gaza, imágenes muy complicadas, hay que decirlo. Desde un punto de vista personal, como decíamos antes, es muy duro hablar de esto. El COGAT justamente lo que dijo fue, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir... El COGAT, aclaramos, es la coordinación de las actividades del gobierno en los territorios. Es el organismo del ejército de Israel encargado de hacer entrar la ayuda humanitaria o de coordinar todas las actividades del ejército de Israel en los territorios. Claro, ¿cuáles son los territorios generalmente? Ya sea Gaza o Cisjordania. Exactamente. El hecho de que el COGAT se encargue de esto me parece que también refleja un poquito cuál es la idea de Israel, pero eso es una idea propia. La cuestión es que el COGAT lo que dice es, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recibir periodistas en lo que se llama Kerem Shalom, que es un paso, ¿cómo se dice? Un paso a Gaza. Un cruce de ingreso a la Franja de Gaza. Ahí está, gracias. Un cruce de ingreso a la Franja de Gaza. Recibieron a los periodistas en la parte gazatí de Kerem Shalom, que es este cruce, y allí les mostraron toneladas de contenedores con ayuda humanitaria que decía el COGAT, la culpa es de la ONU porque la ayuda humanitaria está, nosotros la dejamos pasar, pero ellos no la reparten. Sí, y cuando uno ve eso de este lado y está bombardeado por toda esta narrativa de hay hambre, hay hambre, hay hambre, y uno ve de repente tantos camiones, dice, no puede ser. ¿Cómo puede ser que haya tantos camiones frenados en la frontera y que no se distribuyan? Y volvemos a este argumento que tiene la ONU, que es no hay corredores seguros. La ONU decía, no, porque no tenemos corredores seguros y por el principio de neutralidad, no podemos colaborar con Israel. Lo del principio de neutralidad lo hablamos antes, es medio polémico, o no lo entendemos, por lo menos nosotros dos. Exactamente. Lo de los corredores seguros, creo que en este punto entendemos lo que está pasando hoy con los corredores seguros. ¿Por qué? Porque Israel, a partir del 27 de julio, ayer, ¿no? ¿Empezó? Sí, aparte el 27 de julio, Israel aclaró que va a haber unas pausas humanitarias de 10 horas para que ingrese ayuda humanitaria. Y hemos visto camiones de las Naciones Unidas entrando, todos estos camiones que estaban parados, entrando. La ONU va a decir, bueno, esas 10 horas de pausa en la guerra me permiten a mí entrar ayuda humanitaria con esto que yo llamo los corredores seguros. Israel lo que va a decir es, vieron que si querían podían transformar estos camiones en asistencia directa a la población civil. Y ahí vemos las acusaciones cruzadas. Sí, a ver, lo que termina pasando en este, para mí, excelente raconto que hicimos y que es necesario hacer. Autobombo como periodista, ¿qué es eso? Sí, pero me parece que es necesario hacerlo porque hay que entender cómo empieza la situación el 18 de marzo, cómo llegamos al 27 de julio, porque nada sale de la nada. Y en ese sentido, lo que termina sucediendo es que en un momento la presión internacional fue suficiente para que Israel retirara un bloqueo total y abriera un poquito la llave, un poquito la puerta. A través de Gaza Humanitarian Foundation. Pero a través de su propia... Y se le dio la oportunidad a Israel de hacerlo a la forma que Israel quería. Y cuando esto fracasa de manera tan rotunda, la presión internacional vuelve y le dice a Israel, mira, ya no es suficiente con lo que vos querés hacer. Y entonces se termina volviendo al mecanismo de la ONU. O sea, las preocupaciones que tenía el gobierno sobre que la ayuda humanitaria llegara jamás y así financiara su maquinaria terrorista, que es de lo que hablábamos antes, más allá de si esto fuera verdad o no, no estoy metiéndome ahora con la cuestión de la nota del New York Times. Digo, estas preocupaciones que todo el tiempo mostraba el gobierno, de repente parecieron menos preocupantes, vale la redundancia, o, vamos a decirlo así, más preocupante,
es que Israel se termina acorralando tanto que está dispuesto a permitir, de nuevo, si le creemos al propio Israel que jamás se robaba la ayuda humanitaria y que hay pruebas de esto, entonces lo que estamos viviendo desde el 27 de julio implica que Israel está dispuesto a permitir que jamás se enriquezca solo para aliviar la presión internacional. Y acá quiero agregar una cosita. En la reunión en la cual se tomó la decisión de hacer este alto al fuego virtual, como yo lo llamo, que es esta pausa humanitaria. El sábado 26 de julio durante Shabbat. Durante Shabbat, exactamente. ¿Y quiénes participaron? Quienes no participaron fueron Ben Gvir y Smotrich, porque ellos respetan Shabbat y no quisieron romper Shabbat por esto. Quienes sí participaron fueron Netanyahu, el ministro de Defensa Israel Katz y el ministro de Relaciones Exteriores, lo cual demuestra que esto tiene mucho que ver con la política exterior de Israel y con la cuestión de cómo se lo ve Israel afuera. Y de la presión internacional, porque en ese sentido creo que entendemos la afirmación de Netanyahu que dijo, sea cual sea el camino que elijamos, tenemos que seguir permitiendo la entrada de suministros mínimos. Él lo que dice es esto, es la entrada de ayuda humanitaria es una necesidad que nos va a permitir continuar la guerra. Y en este sentido también hemos visto que aviones de Israel por primera vez lanzaron ayuda humanitaria. Sí, o sea, yo, Mati, soy lo suficientemente viejo como para acordarme que en el año 2024 murió gente producto de esta ayuda humanitaria lanzada. No es la primera vez que se hace. O sea, esto no es una solución para nada ni cercana. Se nota que es un manotazo de ahogado. Ahora, quiero decir algo sobre las palabras de Netanyahu. Punto número 1, Netanyahu miente por completo, cuando dice que nunca se había ordenado que no se ingrese ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Esto es lo que él anuncia el 18 de marzo, que nada iba a entrar a la Franja de Gaza. Netanyahu o miente o hay algo que no nos dijo cuando dice que siempre existieron los corredores seguros. Pero mira, voy a retirarme de esa discusión y voy a decir, si él dice que ahora son oficiales, ¿por qué no fueron oficiales antes? ¿Qué significa? ¿Hay corredores no oficiales en la Franja de Gaza? O sea, ¿a qué te referís con eso, Johnny? Porque Netanyahu lo que dice es, siempre hubo corredores seguros para que las Naciones Unidas puedan entregar su comida, pero ahora lo hacemos oficial. Bueno, hasta donde yo sabía, la decisión de hacer un corredor seguro solamente puede ser oficial. Entonces, ¿qué significa que que hay corredores seguros no oficiales? Bueno, me parece que muestra que es otra mentira. Ahora, hay un punto más, y no quiero dejar de decirlo. Netanyahu dice que hay que permitir el ingreso de ayuda humanitaria mínima a la Franja de Gaza. Que use la palabra mínima y no la palabra, por ejemplo, suficiente, o callarse la boca y decir ayuda humanitaria, claramente muestra algo que es muy preocupante. Netanyahu, yo no sé si su base también, pero sí sus socios políticos, no pueden sobrevivir una frase tan obvia, tan moralmente lógica y tan simple como no podemos matar de hambre a la gente. Cuando Netanyahu... pero Sonia, ahí te freno para decir algo. Yo creo que cuando Netanyahu utiliza la palabra mínima, lo que se está refiriendo es a... porque sabe que gran parte de esta ayuda llega jamás. Entonces lo que dice es, mi público nunca va a avalar que esta ayuda humanitaria llega jamás. Claro, es que esto es lo que estoy diciendo. Pero sin embargo la gente está muriendo de hambre. Entonces, o decís suficiente o no digas nada. Cuando él dice mínima, le está hablando a su público. Claramente le está hablando a su público. Y para mí, que la gente tenga que escuchar la palabra mínima para no, cuando estamos hablando de ayuda humanitaria, para no exasperarse, es algo bastante preocupante. Lo cierto es que por muchos meses Israel afirmó que tomaba medidas para impedir que la ayuda humanitaria llegue jamás. La consecuencia, por las distintas medidas que tomó Israel o por el funcionamiento tan errático de esta Gaza Humanitarian Foundation, fue una crisis humanitaria, que la estamos viendo ahora y que Israel se vio forzado a corregir esta crisis. Y hoy estamos en una situación en donde jamás recibe ayuda humanitaria sin nada a cambio. Y volvemos a un poco como empezamos. 50 secuestrados continúan en la Franja de Gaza. No hay ningún tipo de acuerdo. Hay una pausa de 10 horas en los combates diarios. Jamás no se dio nada.
y la ayuda humanitaria está ingresando. Obviamente que tiene que ingresar, porque la población civil no es un objetivo de Israel. Ahora, esto demuestra un poco... O no debiera serlo. No debiera hacerlo. Esto demuestra un poco que la falta de claridad o de estrategia con respecto a lo que implica la ayuda humanitaria lo puso a Israel en una situación entre la espada y la pared, entre una presión internacional muy grande, un Hamás que se ve beneficiado con esta presión internacional y que se lo ve tranquilo, como sin necesidad de apurarse a tomar una decisión para llegar a un tipo de acuerdo con Israel. Sí, mira, si querés para ir cerrando, durante muchos meses Israel dijo que tomaba medidas para impedir, como veníamos hablando antes, que la ayuda humanitaria llegue a Hamás. El problema es que al no tener una estrategia clara, o por lo menos una estrategia aceptable, porque una posibilidad es que la estrategia haya sido intentar presionar a la población para que se vaya y aplicar el plan de Trump, como muchas veces dijo, por ejemplo, Ben-Gvir, Smotrich, etc. Pero Israel nunca declaró oficialmente que esa sea su estrategia. Y al no tener una estrategia clara, la consecuencia fue la consecuencia más lógica, que fue una crisis humanitaria. Ahora, Israel ahora se ve forzado por el afuera a corregir esto y jamás termina recibiendo ayuda humanitaria. O sea, la población civil recibe ayuda humanitaria, pero jamás termina disfrutando, exactamente, disfrutando de la ayuda humanitaria o disfrutando de un alto al fuego. Esto es lo que más también beneficia, obviamente, a la población civil, pero obviamente también a Hamás, sin haber dado nada a cambio. Y no solo eso, una de los pilares que Israel llevó a cabo desde el 7 de octubre fue que Israel negocia bajo fuego. Y lo que estamos viendo hoy, porque las negociaciones continúan, es que Israel algo, Johnny, que lo decíamos cuando publicamos también la entrevista con Oren Setter, que si no es bajo fuego, jamás no cede en la mesa de negociación. No sé si es verdad eso. Pero decía eso, ¿te acordás que lo entrevistamos? Que dijo que las posiciones más, los momentos más críticos para llegar a un acuerdo era cuando jamás se había presionado. Insisto, militarmente. No sé si eso es cierto, porque la presión militar no fue necesariamente lo que llevó. Los últimos acuerdos fueron acuerdos malos para Israel. Por lo tanto, me parece que lo que llevó a los acuerdos fue la presión sobre Israel. También. Pero lo podemos dejar para otro día. La cuestión es que, en cualquier caso, uno de los grandes pilares era se negocia bajo fuego. Y hoy estamos viendo negociaciones con un alto al fuego de 10 horas por día, que eso también al ejército hay que ver dónde lo pone, si es que puede reactivar o no activar por el resto de las 14 horas. O sea, hoy estamos viendo un alto al fuego. En definitiva, esto terminó sucediendo. Y acá me parece, Mati, que tenemos que aclarar una cosa, porque nosotros no estamos tratando acá de justificar errores o minimizar el sufrimiento humano, pero sí creo que es importante que entendamos que esta falta de estrategia clara es lo que afectó a Israel durante toda la guerra, y en este caso de la ayuda humanitaria es lo necesario para mejorar. Sí, y también un poco cuando nosotros pensamos hacer este capítulo, no para repartir notas, no para decir estos están bien, estos están mal. Lo que pasa en Gaza es una tragedia desde múltiples ángulos. Hemos hablado de distintos actores, de Hamás, de Israel, de la ONU, de una situación realmente de JHF, la Gaza Humanitarian Foundation, de una situación realmente compleja, con distintos actores involucrados, cada uno con sus intereses, y precisamente por eso es que era necesario hablarlo, para explicar cómo llegamos acá, sin cinismos, sin consignas y tratando de ser lo más honestos posibles con la verdad. Una verdad que es muy difícil a veces de aceptar, pero que también es muy difícil de descubrir entre tanto ruido de tantos lados. Sí, me parece que como ciudadanos comprometidos, tanto en Israel, en América Latina, donde sea, nosotros tenemos que poder sostener la tensión que existe entre la necesidad de defenderse después de lo que pasó el 7 de octubre y la obligación de no defenderse por cualquier medio. Yo leía una editorial que escribía en la mañana de hoy 28 de julio, Dani Dayan, que es el presidente del Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto de Israel, el más importante del mundo, diría yo. Y él escribía este tema de tenemos que poder defendernos sin perder la brújula moral. Yo personalmente
no sé si vos coincidís, pero yo personalmente creo que la brújula moral la perdimos cuando aceptamos aquel 18 de marzo que una forma legítima de pelear esta guerra era bloquear por completo a Gaza, aunque sea por 2 meses. Lo que estamos viviendo hoy es lo que estamos pagando todavía de aquel 18 de marzo, y creo que hoy la gran pregunta que nos tenemos que hacer es cómo reencontrar aquella brújula. Yo no sé si coincido con esa parte de que la brújula moral la perdimos. Sí, lo que pienso es que tiene que haber una brújula moral que guíe, porque es lo que hablábamos antes al principio, Johnny, no es solo el motivo de la guerra, sino cómo se pelea la guerra. Y la brújula moral, que está marcada por lo que se puede y lo que no se puede hacer, por el derecho internacional y por cuestiones básicas de respeto a la dignidad humana, tienen que mantenerse. Y en este sentido queríamos también compartir estas ideas para complejizar, para transmitirle al público que las realidades suelen ser mucho más complejas de cómo lo presentan a veces distintos sectores, y que hay muchos actores involucrados, cada uno con intereses distintos, y que al final, de ambos lados de la frontera, hay personas. Estamos hablando de personas, de seres humanos que sufren, que tienen necesidades, y una guerra muy difícil, que ya estamos casi en más de 650 días de guerra y no vemos una posible salida, por lo menos por lo pronto, con un grupo terrorista que ha demostrado tener tácticas muy complejas, muy difíciles de desarticular, y que en algún punto estas tácticas tan difíciles que jamás dispone para pelear el conflicto determinan también en algún punto la forma en la cual se pelea esta guerra. Y ahí es donde, al tener un enemigo tan monstruoso, tan brutal, es que no hay que perder esta brújula moral, porque hay que evitar convertirse en lo que es el enemigo. Sí, aunque coincido con todo, aunque las pulsiones internas a veces te lleven a buscar venganza. Creo que si hay algo que estamos sufriendo desde el 7 de octubre es que el dolor que nos dejó el ataque del 7 de octubre a veces nos llevan a perder esta brújula moral y nos llevan a pedir bombas atómicas sobre Gaza, nos llevan a pedir asedio sobre la población civil, nos llevan a pedir la expulsión de los gazatíes de su territorio. Y creo que justamente a veces es muy difícil convivir con el dolor y actuar de manera racional, y esa dificultad existe y nadie la niega, ¿no? Pero la idea es acá tratar de pensar de eso, cómo sobreponerse a todo eso. Así es. En definitiva, Mati, me parece que este fue nuestro capítulo por hoy, ¿no? Y creo que a la gente esto la debe haber dejado pensando. Espero. Para nosotros, como le dijimos al principio, no nos es fácil hablar de estos temas, pero si este capítulo los dejó pensando, entonces los invitamos también a escribirnos, a compartirlo, y nos escuchamos la próxima. Un abrazo, Mati. Saludos, Johnny. Chau, chau.